Cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial del Docente, una fecha que nos recuerda que la educación no se sostiene solo con aulas y con libros, sino con personas que día a día entregan su conocimiento, su paciencia y su vocación para guiar a generaciones enteras. Ser docente no es únicamente transmitir contenidos, es acompañar procesos, despertar curiosidades, sembrar valores y sobre todo creer en el potencial de cada estudiante, incluso cuando ni él mismo lo ve. Es una profesión de enorme impacto social, muchas veces invisible, poco reconocida y sin embargo fundamental para el progreso de cualquier comunidad. En un mundo que cambia a gran velocidad, donde la tecnología transforma la manera de aprender y de relacionarnos, los docentes se enfrentan al reto de reinventarse constantemente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos hemos acercado al Colegio San Pío X, donde los profesores no solo enseñan, como decimos, sino que también guían y acompañan a sus alumnos en el aprendizaje y en su desarrollo personal. Vean. Ellos son la figura más importante en la educación de nuestro futuro. Los docentes no solo enseñan, también acompañan a los alumnos y este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, una fecha para reconocer su labor. Un docente, sobre todo, es vocacional, enamorado de su profesión y de sus alumnos. Y yo creo que entregado en el día a día y con ganas de dejar un legado tanto a sus alumnos como a la sociedad. En el Colegio San Pío X los docentes combinan la enseñanza tradicional con nuevas tecnologías, así acercan la educación de forma práctica y participativa. Somos un centro que tenemos aula de 2 años, somos centro bilingüe, llevamos ya 13 años en él, un centro pues, de integración totalmente, tenemos bastante alumnado de inmigración y somos un ejemplo, yo creo que de convivencia y de tolerancia entre todos. Porque ser docente no es solo dar clase, es guiar, inspirar y acompañar en cada paso del aprendizaje. ¿Cómo los definirías en una palabra? Muy cariñosos, amables. Pues a María, que es mi tutora, súper amable, muy cariñosa y la mejor tutora. Las actividades y las personas que me rodean. Siempre nos explican las cosas muy bien. Bueno, pues está con nosotros la vicepresidenta de AMPE Nacional, Sonia García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, escuchando esos testimonios, yo creo que es lo más valioso que se puede llevar un docente, ¿no? Yo creo que es la mejor felicitación que puede tener un docente, que es el reconocimiento de sus alumnos y alumnas, la verdad. Qué maravilla. Bueno, el próximo 5 de octubre hemos dicho que se celebra el Día Mundial del Docente. Yo no sé este año en qué contexto podemos decir que nos encontramos. Pues mira, estamos en un contexto, yo creo, de la profesión docente está en crisis porque ahora mismo faltan vocaciones y creíamos que era algo a nivel España, pero nos estamos dando cuenta que es a nivel Europa y a nivel mundial. Faltan docentes, faltan vocaciones. Entonces, realmente teníamos que hacernos la pregunta, ¿qué está pasando con esta profesión? Creo que es una profesión de las más antiguas y yo creo que tiene ese gran bagaje y ese gran legado que deja a nuestros alumnos y a la sociedad. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué falta esa vocación? ¿Por qué los jóvenes no quieren dedicarse a la docencia? Cuando, bueno, yo como maestra que soy, bueno, lo veo tan bonito, ¿no? Transmitir a esos alumnos que se están formando, bueno, pues toda la valía, ¿no? O todo el conocimiento que está dejando las sociedades. Pero a pesar de ello ha sido una de las carreras más demandadas, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Bueno, puede ser que sean carreras demandadas, ¿no? Pero luego es verdad que hay un momento que ¿por qué no se integran esos docentes o esas personas que se han formado para la docencia se integran en los centros educativos? ¿Por qué no quieren continuar? ¿No? Esa es una gran pregunta, sobre todo a lo mejor no ocurre tanto en los grados que son de educación, pero sí puede ocurrir más en los grados que son de matemáticas, de física y química, porque realmente cuando pues hay un físico, un químico, un matemático o un ingeniero, a lo mejor su objetivo no es la docencia. Y poco a poco se puede ir formando y puede ir descubriendo que puede ser la docencia, pero es verdad que después hay profesiones más atractivas que no es la docencia.
ya llamémos el horario, ya llamémosle que no hay una carrera profesional, llamemos que el mundo, por ejemplo, toda la parte retributiva no es lo mismo que trabajar para la empresa privada. Hay un sinfín, ¿no?, de incógnitas que habría que ir descubriendo para ver por qué faltan vocaciones. Aquí en La Rioja comenzábamos el curso con unos 1.500 interinos, había plazas que no se habían cubierto, parece ser que eso ya se ha arreglado, pero sí que es la tónica general en España, ¿no?, comenzar así el curso, ¿no? Sí, es una tónica general, sobre todo porque hay vacantes, hay sustituciones, y aquí sí que lo que pedimos a la Administración que se adelante, es decir, que muchas plazas ya pueden estar cubiertas desde junio, ya saben, muchas vacantes o sustituciones que va a haber en el mes de junio. Entonces sí que es verdad que se podría adelantar, porque en muchas comunidades autónomas es verdad que empiezan hacia este año, hacia el 6, hacia el 8 de septiembre, pero claro, dicen, bueno, es que mientras no haya alumnos en las aulas, parece que el profesorado no trabaja. Y es mentira, es una gran mentira. Es decir, el profesorado desde el día 1 o incluso desde agosto ya tiene que estar preparándose para esas clases, para preparar el centro, preparar el aula, para preparar las programaciones. Hay un trabajo previo muy importante para afrontar ese comienzo de clase, de apertura a los alumnos. Aquí comenzábamos con más de 50.000 estudiantes, pero sí que se nota que, sobre todo en infantil, ¿no?, el descenso de la natalidad. Como docente, ¿cómo lo ves? ¿Como un problema importante? ¿Cómo lo analizas? Es verdad, es un problema que puede tener, es verdad, los centros educativos, pero aquí lo tenemos también que plantear que es un problema social. Es decir, Europa, España, está envejeciendo, cada vez tenemos menos alumnos. ¿Esto en qué puede influir en las aulas? Por un lado, puede ayudar a ir las ratios, ir disminuyendo poco a poco esas ratios, y por otro lado, a lo mejor hay un tema social que también habría que plantearse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las familias ahora no quieren tener hijos, ¿no? ¿Qué está pasando realmente en la sociedad? Vamos a hablar de otros problemas también de los docentes, que muchas veces os toca hacer demasiada burocracia, ¿no?, y os quita la función principal, ¿no?, que es dedicaros a la enseñanza de esos estudiantes. Pues sí, es una reivindicación que en AMPE siempre hemos tenido, ese exceso de burocracia, sobre todo en los inicios de curso y cuando finaliza el curso, ¿no?, debido, bueno, pues a todo lo que conlleva, pero también estaba pensando en todas las leyes educativas que hemos tenido. Ese exceso de leyes, al final, bueno, pues es un exceso, ¿no?, de burocracia. En estos días, el día 17 de septiembre, el presidente del Gobierno anunció 3 medidas para los docentes. Una estaba encaminada a ir disminuyendo poco a poco la burocracia. Esto era las medidas un poco que después el Ministerio nos pudo decir, fue contratar personal administrativo y plataformas mejor preparadas para quitar ese exceso de documentos que tienen que rellenar los docentes. Hablabas antes también de que una de las cosas que a lo mejor no atraen tanto a las personas que están pensando en ser profesores o docentes era el horario lectivo, algo que a lo mejor en otros países europeos no se diferencian bastante de España, ¿no? Sí, hay una diferencia. En España tenemos más horario lectivo que el resto de países de la Unión Europea, y muchas veces la cantidad no es equitativa con la calidad. Entonces aquí sí que es verdad que habría que mirar realmente apuntar hacia la calidad educativa más que hacia la cantidad de horario lectivo que hay. Otra de las medidas que se dijo ya en lo último en la mesa del Ministerio de Educación fue que se pusiera a nivel de ley del Ministerio de Educación que todas las comunidades autónomas tuvieran un máximo de 23 horas en primaria y de 18 en secundaria. Pero claro, cuando miras
las horas lectivas que tiene cada comunidad autónoma, casi todas ya tienen conseguido este horario lectivo del profesorado. Entonces realmente son medidas que son bien recibidas por el profesorado, pero que llegan tarde, porque ya las comunidades autónomas ya han tomado esa medida. Aquí en La Rioja tuvimos polémica por un decreto de convivencia donde se había quitado un poco la autoridad que, por lo menos en mi caso, cuando a mí me tocó estar en la escuela, en el colegio, tenía el profesor. Parece que se ha ido recuperando esa autoridad. ¿Por qué es tan fundamental, pensáis, para la docencia, pues eso, que el profesor tenga su sitio, si es que así pensáis, y que los alumnos tengan el suyo? Sí, la verdad que nosotros desde el servicio que tenemos del defensor del profesor, AMPE ha reivindicado siempre esa autoridad, recuperar esa autoridad perdida. Incluso viene en la LOMLOE, habla de esa autoridad. Luego es verdad que las comunidades autónomas tenían que desarrollarla, pero al final se ha quedado en un papel. ¿Por qué es importante la autoridad? Pues igual que es la autoridad, es importante también la autoridad de los padres. Y muchas veces esas autoridades lo que tienen que estar es en concordancia, no pueden estar en confrontación, porque al final estamos educando. Y siempre, yo siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Es decir, el profesor no te puede gustar, puede tomar una... no sé si a ti te ha pasado alguna vez que a lo mejor está hablando el compañero y vas y le dices, ¿te quieres callar? Y justo te pilla a ti y te regaña a ti, dice, oye Sonia, ¿por qué hablas? Y al final te llevas tú el castigo o te regaña a ti, dice, pero si yo le estaba mandando callar, ¿no? Pues eso, al final, estás enseñando al alumno que esas cosas pasan el día de mañana en la sociedad, en un trabajo. Es decir, no siempre todo es justo. Entonces, bueno, esto creo que tiene ayuda. Yo creo que es ayuda al alumno y sobre todo que esa autoridad del docente, que es una autoridad entendida como académica, tiene que estar reconocida y respaldada también por otras autoridades, ya sea la autoridad administrativa o la autoridad de los padres. ¿Cómo ve AMPE la situación y el caso de una estudiante del Instituto Sagasta, Iman? Ella quiere llevar el velo islámico a clase y existe aquí un centro que no se lo permite por una normativa del centro, ¿no? ¿Qué prevalece más? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Mira, nosotros desde AMPE lo que siempre, lo que creemos es que los centros tienen esa autoridad organizativa y de funcionamiento y esos reglamentos internos para hacer frente a estos casos que se les presenta, porque al final es el centro el que conoce mejor la realidad en la que viven, ¿no? En la que viven el contexto de esos alumnos y de esas familias. Pero es verdad que tampoco los equipos directivos y el claustro se les puede dejar ese vacío legal. No hay nada escrito sobre esto. Es decir, tendría que haber un respaldo, un reglamento, una normativa a nivel estatal que pudiera dar salida o pudiera haber no hubiera un vacío legal sobre este tema. Es decir, no se puede centro a centro, caso a caso, tener una medida específica para abordar este tipo de casos, sino que hubiera una normativa estatal en el que los centros pudieran acogerse a esa normativa. Pero realmente ahora mismo lo que hay es un vacío legal. ¿Y qué se apuesta por los centros educativos? Que haya una convivencia de integración, de respeto y que realmente todos los alumnos se encuentren en un entorno seguro. Bueno, por eso es algo que no se entiende, ¿no? Bien cómo al final puede prevalecer esto. Tenemos que decir que Iman está recogiendo firmas, ¿no? Para ver si el centro rectifica o no, porque muchos pueden pensar que influye, ¿no? En la educación de esta niña el que lleve el velo o no.
Y estábamos hablando antes de la función del docente, que es seguir, ¿no?, el camino, la trayectoria de ese alumno y tratar de que sea, pues eso, mejor persona y que llegue a ser lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, me gustaría también hablar un poco entonces cuáles son en este Día del Docente, recuperando ya el origen de esta entrevista, cuáles deben ser las habilidades de un buen docente. Bueno, tiene que tener muchísimas. Para mí es un perfil muy completo, una persona, tiene que ser un líder. ¿Y el liderazgo qué conlleva? Pues conlleva un montón de competencias y de manera de ser, de sentir y de vivir, ¿no? Que no solo conlleva la parte académica, sino una parte de empatía con el alumno, una parte incluso de psicólogo, de conocer al alumno, de llegar a la clase y poder motivarlos, poder estar ahí. Al final es esa persona que les va a acompañar en ese proceso tan importante de enseñanza. Entonces sí que es verdad que tienes que ser una persona, yo creo que con un perfil muy completo y muy de liderazgo de tus alumnos. Te voy a poner un compromiso. Si tuvieras que elegir, no sé, una prioridad para el docente inmediata, ¿cuál sería esa prioridad que prioridad para conseguir de cara del docente, de todas esas reivindicaciones que hemos estado hablando? La primera que dirías, esta tiene que ser la más inmediata. Es un compromiso. Es un compromiso, me has puesto. Mira, desde el ámbito nacional, sí, creo, y una que te va a recoger, es un poco trampa, la respuesta que te voy a dar, creo que sería una carrera profesional. Porque al final el docente, es verdad, cada comunidad autónoma, de hecho en La Rioja ya estáis desarrollando esa carrera profesional del docente, pero es verdad que se necesita una carrera profesional que motive al docente. Y esa carrera profesional necesita, es lo que te digo, es la pregunta trampa, ¿no? Porque digo, la respuesta trampa, porque necesita equiparación retributiva, necesita que se regulen los horarios, que se regule la formación inicial, que se regule la jubilación. Todas esas, la formación del docente, todo eso cada comunidad autónoma está desarrollando como buenamente puede, y al final hay una brecha tan grande entre unas comunidades y otras que no es merecedor ni los docentes ni tampoco los alumnos, porque tienen recursos muy diferentes entre unas comunidades y otras. Pues nos vamos a quedar con ese gran deseo que has dicho en este Día del Docente. Muchísimas gracias por acompañarnos y siempre un placer tenerte en este programa. Gracias. A vosotros. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos ahora mismo con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa, comenzamos la tertulia, saludamos a Martín Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal el verano? Muy bien, muy bien. Bien, todo fenomenal. bien. Carlos Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el verano también? He aprovechado para hacer lo que me gusta, mucha bicicleta. Y Miguel Gómez Nijalva, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y el verano también casi olvidado, ¿no? El verano ya ha pasado, después de la vendimia, es un año nuevo, comienza el año y se empieza la temporada, como nosotros aquí en Punto de Encuentro. Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa mayoritariamente a todos los españoles y concretamente y en particular a los riojanos. Hoy el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Vivienda, ha celebrado una reunión sectorial con las comunidades autónomas para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de los que el Estado va a asumir el 60% de la inversión prevista y las comunidades autónomas tendrían que gestionar el 40% restante. En esa reunión ha estado presente el consejero riojano Daniel Osés, que ha cifrado en 7 millones de euros el esfuerzo extra que supone para esta comunidad este nuevo plan estatal. Rafa Navarro ha estado siguiendo la reunión.
¿Qué tal, María? Sí, una conferencia sectorial que ha durado 4 horas tras un año sin celebrarse y que ha comenzado con una queja por parte de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Su queja viene por presentar un plan estatal en el que no se ha contado con ellos, dicen, y por el aumento alrededor de un 15% de lo que van a tener que aportar extra las comunidades. Ante esa queja de la ministra, la ministra les ha pedido a los consejeros responsabilidad y que no hablen con el carnet de militantes. Este plan de vivienda 2026-2030 triplica el presupuesto del anterior plan y sus objetivos son incrementar el parque de vivienda pública, rehabilitar el ya existente, controlar zonas tensionadas y reforzar los planes para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y así reducir la edad de emancipación. Presente en esta sectorial el consejero del Gobierno riojano, Daniel Osés, que nos ha cifrado que ese esfuerzo extra que se les pide a las comunidades se cifra en 7 millones de euros en el caso de La Rioja. Antes pagaban 2 y en este caso serán 9 millones de euros extra los que tenga que pagar desde el Gobierno riojano. Yo lo que les pido a las comunidades autónomas es que no vengan aquí al dictado del Partido Popular y de Feijóo, sino al dictado de lo que pide la ciudadanía en cada uno de sus territorios. Parece que no estoy pidiendo la luna. Lo que estoy pidiendo es un ejercicio de corresponsabilidad presupuestaria. Se basa mucho en lo ideológico, en lo impositivo, en la rigidez. En este sentido, además, parte de rompe un marco de consenso que había muy importante en planes anteriores, que era el criterio de reparto, donde el Estado aportaba el 77%, las comunidades autónomas el 23%, y ahora lo que hacen un planteamiento de pasar al 60-40%. La Rioja tendría que asumir pues de prácticamente 2 millones de euros su parte, se iría a los 9 millones de euros, todo esto sin un consenso previo. Bueno, pues parece que esa confinanciación del plan de vivienda es el nuevo caballo de batalla entre el Ministerio y las comunidades autónomas. No sé qué razón o razones tiene el Ministerio para proponer eso y no sé si es viable, Miguel. Pues yo lo que creo es que los dos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, y aquí incluso metería al resto de fuerzas políticas de ámbito nacional, Vox, Sumar, Podemos, están simplemente jugando a hacer política con una materia tan sensible y tan necesaria como la vivienda. La cofinanciación es absolutamente necesaria. Que sea un 60-40 o que sea un 77-23, para mí es lo de menos. El dinero sale del mismo bolsillo, que es del bolsillo de los ciudadanos. Luego en la declaración de la renta y con las diferentes tributaciones y los repartos de los impuestos, las comunidades autónomas ya reciben la cantidad que le puede corresponder del Estado. Es decir, el dinero sale del mismo sitio, igual da que salga de los presupuestos generales que desde las comunidades autónomas. Luego todos quieren vender el plan de vivienda. El plan de vivienda nos lo venden en el Ayuntamiento de Logroño como jefe del Ayuntamiento, en cada uno de los municipios también. Digo el de Logroño porque parece que en otros municipios no hay esa capacidad publicitaria, ¿no?, o de comunicación por parte de las administraciones. La comunidad autónoma nos vende también como que todo el dinero lo ponen ellos y el Estado nos pone o nos vende también que ellos elaboran el plan de vivienda. Yo creo que da igual. Da igual. Además, no me creo los datos. Nada de lo que se dice, no digo nada. La mayor parte del dinero que se dice que se da, realmente no se da. Son cantidades que se dice con cargo a los presupuestos, hasta una financiación de hasta no sé cuántos millones de euros, ¿no? Es todo irreal. Lo vemos con el propio plan, vamos a decir, el plan Revive del Gobierno de La Rioja, que podría estar enmarcado dentro de este plan de vivienda nacional o de la estrategia de vivienda en la comunidad autónoma. Nos dicen que es un plan que ha recibido 15 millones de euros en solicitudes, cuando en los presupuestos para 2 años solo había 5 millones de euros. Bueno, ¿por qué me vendes la cantidad de 15 millones entonces? Tú vas a dar como máximo, digo como máximo 5 millones de euros. Me meten también los datos globales de que en 2 años ha habido 810 solicitudes en no sé cuántos municipios, cuando la realidad es que en la mayor parte de esos municipios, donde se concentran el mayor número de solicitudes, en los años anteriores al plan Revive, ha habido más altas de ciudadanos, es decir, más incremento de población que el que se ha producido con el propio plan Revive sin que existiera ningún tipo de ayuda. Pero el plan Revive se aumentó esa partida inicial que había hasta sí, llegar a los 12 millones de euros. 2 millones de euros más, efectivamente, hasta llegar a los 12 millones de euros para los 4 años, Entonces aquí empiezan a hablar también de unas cantidades que no son reales. O sea, quiero decir, todos nos venden que ellos hacen el esfuerzo con el plan de vivienda, todos nos venden que el otro lo hace fatal y que es a su costa, cuando la realidad es que al ciudadano le llega muy poco.
Y bastaría, yo por lo menos pienso, que bastaría con que hubiera una reducción drástica en los impuestos, en la adquisición de las viviendas, en las solicitudes de las licencias, en cualquier tipo de impuesto indirecto que se tiene que abonar, en la concesión de la licencia o de la cédula de habitabilidad. Bastaría con eso y no sería necesario ni estas grandes cifras que nos venden, ni que la financiación fuera una o fuera otra. El ciudadano podría acceder mejor a una vivienda sin necesidad de tener que acceder a las ayudas públicas. Venga, que nos has ampliado mucho la respuesta, debate, muchas vertientes, sí, no, pero muy yo, interesantes. Venga, Carlos, luego Martín. Yo cumplí la mayoría de edad hace 36 años y el problema de la vivienda era ya un problema hace 36 años. Yo crecí con la democracia y era un problema que teníamos los que entonces éramos jóvenes y el problema que tienen mis hijos hoy en día cuando hablo con mi hija o con mi hijo y se plantean el acceso a la vivienda y dicen es que no podemos acceder a los precios que se tiene. Y efectivamente los planes que permiten el acceso a la vivienda deberían facilitar eso, una posibilidad de emancipación, el poder acceder a una vivienda digna en unos precios razonables y eso es algo que en 36 años no hemos visto nadie. Haya gobernado quien haya gobernado, unos, otros o los del más allá. Hemos tenido ese problema endémicamente y es un problema que vamos a seguir teniendo, entiendo que los próximos años, porque eso sí, cuando se ve en un horizonte más o menos próximo unas elecciones se empiezan a poner las pilas los políticos, a hacer, prometer y decir. Yo como soy muy antisistema en general, pues veo que todos estos no dejan de ser promesas, porque creo que el propio plan ya dice que para el 2026 y eso, pues ya lo dejamos ahí pendiente de quién paga y quién no paga, porque tenemos otro condicionante muy importante. Y es que no tenemos presupuestos generales del Estado, estamos hablando de repartir un dinero que todavía no tenemos, que nos ha recaudado y que se está recaudando conforme a unos parámetros del año 2022, creo que no, 2023, son 23 presupuestos, se hicieron el 22, sí, en el año 2023, con lo que es muy difícil hablar de repartos de carácter económico. Y luego tenemos otro problema añadido, y es que os acordáis que hace unos meses nos estaban vendiendo la famosa condonación de la deuda, la famosa condonación que supuestamente las comunidades autónomas íbamos a quedar liberados porque íbamos a deber de pagar mucho menos de lo que se debía al Estado, pero es que ahora resulta que el Estado, o sea, papá Estado, va a recortar la aportación que va a tener a los planes de vivienda y van a tener que ser las propias comunidades autónomas las que terminen pagando esos dineros, incrementando hasta un 40%, que he leído un poco prensa esta tarde antes de venir para acá, por encima nada más, y en vez de leer, que también he leído el Día de La Rioja y la prensa regional, también me tocó la molestia de mirar un poquito de prensa de otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Valencia, y bueno, parece ser que Valencia precisamente y Cataluña son las que menos van a haber incrementado los porcentajes, curiosamente, respecto a lo que estaban aportando hasta ahora en cuanto a esa aportación que han fijado en un 40% para las comunidades autónomas. Es decir, que ellas ya estaban pagando más, lógicamente, y van a mantenerse en esos parámetros que tenían hasta ahora. Sin embargo, comunidades pequeñas, como siempre, como la nuestra, La Rioja, pues nos va a tocar pagar mucho más y bueno, supongo que las cifras que ha dado el consejero serán más o menos ajustadas a la realidad. Sí, 7 millones ahí. Y 7 millones de euros son muchos millones de euros que tendrán que recaudar para poder dar. Y al final es cierto que las competencias de vivienda las tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero claro, para que la Comunidad Autónoma pueda ejercer hay que dotarla de presupuestos generales, presupuestos que lleguen a la Comunidad Autónoma y dinero que se pueda gastar en planes de vivienda o en otros planes. Bien, yo, como decías, el problema de la vivienda lo hemos tenido siempre, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora lo tenemos todavía más agudizado. Yo me acuerdo que se daban préstamos hipotecarios para vivienda a 15 años y la media de amortización eran 7-8. Hoy en día se dan préstamos hipotecarios a 30 años y la gente joven anda mal para pagar y anda escaso. Es decir, tenemos un problema de vivienda, que hay menos vivienda, y encima tenemos un problema de empobrecimiento de la gente. Está aumentando el Producto Interior Bruto, como normalmente echan al viento, ¿no? las ventanas al viento, y resulta que el Producto Interior Bruto per cápita es cada día más pequeño, con lo cual estamos cada día más pobres y cada día es más difícil entrar en una vivienda. La Ley de Vivienda del 2023 no favorece tampoco el tema, porque ¿qué hace la Ley de Vivienda? La Ley de Vivienda propone
zonas tensionadas, que es en lo que están diciendo ahí, que al fin y al cabo pues eso son ideas socialcomunistas, que es limitar el precio. Limitar el precio, sabemos que en el mercado siempre que tú limitas el precio de un producto ocurren dos cosas inmediatamente. Una, que el producto escasea, y dos, que el producto sube de precio. Por tanto, en la vivienda está ocurriendo eso, se están ofertando menos viviendas en alquiler, me estoy refiriendo de cara a que la gente joven pueda entrar en alquiler para luego hacerse unos ahorros y poderse comprar luego más tarde la vivienda. A partir del 2023, por ejemplo, en el 2024 salieron al mercado 120.000 viviendas menos que en el 2023. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente se desincentiva a la hora de invertir en comprar vivienda, fondos de inversión y privados, y se retrae a la hora de sacar una vivienda al mercado en alquiler, porque la segunda cuestión de la ley de vivienda es que se protege más al inquilino impagador que al propio propietario, y le cuesta mucho más luego recuperar el piso. Todas esas circunstancias hacen que el producto escasee, o que suba de precio, o que vayamos a un mercado negro de alquileres. Y luego, como decía Miguel, yo evitaría las inversiones por parte estatales, autonómicas en la construcción de vivienda, y lo que eliminaría serían los impuestos, porque es una forma mucho más fácil y mucho más cómoda. Tú le quitas impuestos a la construcción de la vivienda, con lo cual tú construyes más viviendas, y al construir más viviendas tienes más operarios trabajando, con lo cual tienes más nóminas. Tienes más ventas, con lo cual es decir, generas productividad que te va a dar luego la rentabilidad por ahí. Lo que tú le das de impuestos, si no le das nada, luego vas a dejar, si tú no cobras esos impuestos, vas a dejar de cobrar esos impuestos, pero los vas a recuperar con el desarrollo y el dinamismo que se va a producir en el mercado. Por tanto, estamos siempre pues con ideas socialistas, y así vamos. Y acabo. Si fuese por las viviendas que ha prometido el señor Pedro Sánchez, yo creo que tendríamos unos 2 millones o 3 millones o 4 millones más de viviendas en España. O más. ¿Sí? Y has dado una clave, perdona, sí, es que debate. Has añadido tú una clave, y efectivamente por profundizar un poco más en lo de los impuestos, y en lo que yo creo que es la gran farsa que nos quieren vender, de verdad. O sea, en esto soy muy crítico, porque todo lo que nos venden es pura publicidad y marketing. ¿Por qué no reducen los impuestos? Porque queda mucho mejor y da muchos más titulares y muchas más fotografías para los políticos repartir y dar y decir que te doy, y crea muchísimo más clientelismo. Sin embargo, si te reducen los impuestos, voy a poner un ejemplo. Vamos a La Rioja, el caso de La Rioja, porque además es un caso diferente que el de Madrid, evidentemente, o que el de Barcelona, o que el de cualquier otro sitio. En La Rioja el plan Revive, la política estrella del plan de vivienda en La Rioja, da como máximo entre 20.000 y 40.000 euros, dependiendo del municipio en el que te compres la nueva vivienda, siempre que tengas menos de 45 años, entre los 18 y los 45 años. En los municipios de hasta 500 habitantes puedes acceder hasta a 40.000 euros, que no es que te los vayan a dar, hasta ese máximo, y en los de 2.000 a 5.000 hasta 20.000 euros. La vivienda máxima que puedes comprar es 180.000 euros. Pues vayamos a un municipio como Fuenmayor, que es uno de los municipios que dicen, y que conozco muy bien, que es uno de los municipios que dicen que es donde más solicitudes ha recibido, ¿vale? Resulta que un piso en Fuenmayor de 150.000 euros te permitiría acceder a una ayuda como máximo de 20.000 euros. Suponemos que te dan ese máximo de 20.000 euros, que luego tienes que tributar en el IRPF, y te quitan un 20%, es decir, 4.000 euros de esos 20.000 te los van a quitar ya. Pero es que además tienes que pagar el 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales al comprarla, que y si es IVA es el 21, no el 10 en el caso de la vivienda, por no mentir, ¿no? Como estamos hablando de decir la verdad, pues digamos la verdad. Pero bueno, el 10% o el 4%, que son otros 8.000 euros, o hasta 8.000 euros, ¿no? Sobre las cantidades de las que estamos hablando. Resulta que me han dado 12.000, pero me están quitando 12.000. O sea, me dan como máximo 20.000, pero me van a quitar sí o sí 12.000. Es decir, no me están dando nada, y el resto también se va en impuestos. Quería poner esto como ejemplo para decir, es más fácil repartir para vender que quitar los impuestos. Quitando los impuestos se abarataría la vivienda
yo de verdad lo digo hasta en un 50%, es la realidad, porque no son solo los impuestos del Estado, ni los de las comunidades autónomas, ni la licencia o el IVA de los materiales, que también podrías excluirlo cuando es para vivienda de VPO, no, es también los sistemas generales que hay que hacerle al ayuntamiento de turno, es el 10 o el 20% de cesión de terrenos que hay que hacerle al ayuntamiento de turno, es decir, que una promoción de viviendas de VPO realmente se acaba costando el módulo que en los municipios de menos de 50.000 habitantes es hasta 1.000 euros por metro cuadrado, lo que luego puede venderse, y en Logroño hasta 1.400 euros por metro cuadrado. De esos 1.000 o 1.400 que cuesta esa vivienda, realmente en impuestos son 700 o 1.000 euros, depende del caso en el que nos encontremos. Si se quisiera atajar el problema, porque no se va a solucionar, estoy de acuerdo con vosotros, se podría atajar así. La vivienda en alquiler es otro aspecto que has dado importante. En estos planes nos meten toda la vivienda, nos meten todos los datos que quieren para decidir las cantidades que les interesa vendernos. El problema de la vivienda en alquiler es muy serio y el problema de la vivienda en alquiler fundamentalmente es que estás haciendo todo lo posible por generar inseguridad jurídica. Hablo tanto a nivel estatal como autonómico, porque es verdad que el Partido Socialista además hace gala de ello, ¿no? De que pone pegas, y Sumar y Podemos, pero las comunidades autónomas no actúan de forma diferente, porque vemos que aquí hay el mismo problema para ejecutar un desahucio ante un inquilino que no te paga, incluso para el que provoca un destrozo en una casa, que el que hay en Barcelona, que gobierna otro partido político. Es decir, también es que son los grandes partidos políticos los que no quieren abordar ninguna política seria que pueda suponerles un problema. Y cuantas más trabas pones, pues más se encarece la situación. Lo que pasa es que en ese sentido la legislación de desahucios es la misma en toda España. Técnicamente no hay diferencias. Desconozco si hay alguna pero podrías aplicar medidas adicionales. Podrías, por ejemplo, decir, tenemos el IRBI, el Instituto Riojano de la Vivienda. Hay alquileres a través del IRBI. Resulta que el IRBI no te garantiza que te vayan a pagar el contrato íntegro del alquiler. Te garantiza el primer año de pago. Bueno, sí, vale, el primer año me lo has garantizado y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que me tengo que comer al inquilino, no me lo garantizas. Entonces, podría decir, no, mira, no te preocupes, tu propietario, déjame tu vivienda para alquilar, que yo te garantizo que vas a cobrar, yo me entenderé. O sea, que la comunidad autónoma también tiene herramientas. Ya, pero es complicado porque al final, y en la dinámica no habitual, es complicado, es una política... Es una política que luego es muy difícil de justificar y de vender. Sí, pero a nivel jurídico, efectivamente, depende de una legislación estatal que no está haciéndose bien, porque, como muy bien habéis dicho todos, se está promoviendo bueno, si no pagas no pasa nada. Riesgo de exclusión social, hijos menores, tal cual, y te encuentras con un camino sin salida que te lleva a un procedimiento para desahuciar a un inquilino que no paga, que puede oscilar entre 1 y 2 años, en casos extremos, por supuesto, pero que están ahí, y eso no anima a que entren viviendas en el mercado, eso no lo anima. La legislación es esa, pero es que no ponemos los mecanismos, porque reducimos las fianzas que se pueden reclamar al inicio, reducimos las capacidades para que el propietario tenga un mecanismo de garantía. Hay algunas aseguradoras que empiezan a ofrecerte la posibilidad de cobrar. Pero te cuesta dinero, ya te cuesta dinero. Pero al final se está restringiendo el acceso a la vivienda. Y luego, y perdona que me he metido en un fregado aquí yo solo, luego los jóvenes, yo lo veo en mis hijos están en esa edad de acceder a la vivienda y puedo hablar en primera persona, ¿no? Y veo a mi hijo, y mi hijo ve, y os pongo en vuestra perspectiva de cuando habéis sido más jóvenes, cuando hemos sido todos más jóvenes. Yo no me acuerdo. Yo lo tengo todavía ahí, pero porque lo veo en mis hijos y me intento reflejar en ellos, que no ellos en mí. Pero bueno, como digo, nosotros queríamos tener nuestra vivienda, en propiedad a ser posible, generar nuestra familia, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora lo que se nos está vendiendo y lo que ven los jóvenes es, vamos a cohabitar, vamos a vivir en pisos compartidos, así tenemos amistad, tenemos amigos, tal. Y digo, de verdad, esta es la aspiración a corto de los jóvenes. No creo que sea. Lo que pasa es que lo veo porque lo veo, yo lo estoy viendo. Porque no pueden tener una vivienda. Es que les venden la puta que eso es bueno. Pero es yo como, creo, oye, Carlos, no cojas el coche, no te compres un coche, yo creo, Carlos, que no está bien. Pero esa es la forma de vida que nos venden que tenemos que hacer. El problema es ese, es que nos venden que tenemos que hacer esa forma de vida, porque nos venden que tenemos que hacer esto, nos venden que tenemos que hacer lo otro. Ahora mismo un joven, por mucho que se quiera decir... No sé si estoy muy de acuerdo en eso, que nos lo venden. Yo creo que es que los jóvenes... Que queremos comprarlo, que queremos comprarlo. Claro, no les llega ni para alquilar ni para... No, pero no les parece mal, no les indigna. Si es que la renta per cápita no da para más. Si es que, es decir, pero se está presumiendo de que tenemos récord de empleo ahora. Pero si una habitación en Madrid cuesta más de 500 euros. Venga, vamos a dejarle a Martín. Una cosa es lo que se presume y otra cosa es la realidad. La realidad en España es la que es.
que la gente, mira, ha crecido más la deuda que el Producto Interior Bruto. Y como somos muchos más habitantes, la renta per cápita es más pequeña. Yo, como dices, vemos a los jóvenes. Yo veo a mis hijos cuando yo tenía la edad de ellos y yo ganaba más que lo que ganan ellos ahora. Es decir, y no es que estén menos formados que yo, están incluso más formados que yo. Por tanto, no les llega para más y tienen que entrar en alquileres porque lo que he dicho antes, si es que lo he dicho antes, mira, nosotros dábamos antes préstamos a 15 años y se amortizaban en 7, 8. Y ahora se dan a 30, 35 años. Y los acaban de pagar a los 30 o 35. ¿Y qué pasa? Pues porque la renta es más pequeña. Y hay que añadir, y yo creo que el tema ya está para terminar, hay que añadir una cosa más, que es lo del suelo. Yo creo que hay que incrementar que haya más suelo disponible y que haya una liberación del suelo, no una liberación total, sin control, pero sí más suelo. Cuanto más suelo haya, porque la repercusión del suelo en la vivienda es muy alta, pues serán más baratas. Hay que ir a viviendas baratas y yo creo que hay que ir a quitar impuestos, pero los políticos, como bien dices, Miguel, y tú eres pseudo político, al final lo que queréis no cuasi político, no sé. es una parroquia y por eso cuanto más subvencionados haya, pues mejor. Y eso no puede ser. O al menos yo no estoy de acuerdo. Venga, vamos con otro asunto. Vamos con la flotilla. Ayer estaba todo el mundo pendiente de ver qué es lo que iba a pasar. Israel ha dado ya por concluida esa provocación, ha dicho, de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza tras asaltarla en la víspera y trasladar a sus 400 integrantes a puerto para su posterior deportación. El ministro de Exteriores aquí en España, Álvarez, ha convocado a la encargada de negocios de Israel para comunicarle que los ciudadanos españoles que viajan en esa flotilla no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del derecho internacional y que tienen toda la protección diplomática y consular del Ministerio español. ¿Qué os parece a vosotros? Esto ha sido más una propaganda porque sabemos que la flotilla es más la flotilla llega con la idea de llevar ayuda humanitaria, que llevaban 4 cajas, no podía llevar más. Eso es. No podía llevar más y además hay métodos y sistemas para mandar ayuda humanitaria y es agitación y propaganda, es lo típico de siempre. Iban cantando, o sea, tú vas a un sitio que esto, si no fuera tan grave, sería para tomárselo uno más a cachondeo. Pero la cuestión es que es muy grave. O sea, que en Gaza hay una situación muy mala, no solamente de los gazatíes, sino también de unos rehenes, que nadie habla de los rehenes, yo no sé por qué, pero esta gente que es tan humanitaria, que están hablando de la guerra y tal, yo no los he oído a nadie hablar de los rehenes que están todavía secuestrados después de 2 años. Sí que he oído a una chica, que creo que es apellida alcalde, negar que ha habido violaciones, es más, que hubo violaciones el 7 de octubre, y también decir que una de las secuestradas salió diciendo que no lo habían tratado tan mal. Pues mira, yo a esta chica, aprovechando ya que está en Israel, pues cogería a las autoridades de Israel y la pondría una semana, que esté allí una semana, que no está mal tampoco, y que esté una semana con esas mujeres como ella que han sido violadas y que han estado secuestradas y que le cuenten un poco la historia y las vivencias que han tenido, a ver si después sigue diciendo lo mismo. Esto es agitación y propaganda, no va a ningún sitio. Israel no les va a hacer nada, han provocado entrando en las aguas jurisdiccionales de Israel y lo que yo no entiendo es qué hace la fragata Furor yendo hasta el límite, hasta 150 millas allí con esta gente. Resulta que no tenemos fragatas para defender a la Guardia Civil de los narcotraficantes y llevamos una fragata que sabemos que no les va a pasar nada más allá de un mareo, ¿no? Y la tercera cuestión que quería decir es que a Hamás no le interesa, a Hamás los gazatíes le importa un bledo y Palestina también. Hamás no tiene más que una obsesión, que es destruir Israel, y eso es en lo que está, nada más, no hay más, no hay más. Y la gente esta de los que han ido ahí, pues no les va a pasar nada. Si firman que se quieren marchar, los van a dejar, y si no, les harán un juicio rápido y fuera. Llama la atención. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, estos han pegado 2 o 3 semanas de fiesta camino a Gaza. Efectivamente han obviado la realidad de lo que está pasando allí. Las dos realidades.
esta tarde estaba escuchando en televisión... Hombre, tampoco creo eso, que se juegan también el tipo. No se juegan. Israel es un país democrático en el que precisamente hay judíos, hay musulmanes en el Parlamento, que hay un presidente que no nos guste por lo que está haciendo, y eso hay que decirlo, es así, pero es un país democrático y, como dicen algunos, es el último bastión de defensa de determinados valores occidentales que tenemos, y que a lo mejor habría que mirarnos un poquito todo lo que está pasando allí, porque, como decía, hoy he escuchado esta tarde a Yone Belarra diciendo que el embargo había que haberlo hecho hace 23 meses, o sea, 23 meses y pico, o sea, el 7 de octubre, el 7 de octubre. El martes que viene creo que es cuando van a hacer 2 años de ese auténtico escándalo que provocó lo que ha ocurrido, porque, a ver, mire, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que cuando Hamás hizo lo que hizo en el concierto y en los kibbutz no esperaba una respuesta. La media de por cada israelí que cae y que pues, viene secuestrado o bien muere es 1 a 1000. Ellos lo saben perfectamente. Cuando Hamás entra en ese concierto y se lleva 1000 y pico personas, que las mata aquel día, 1000 y pico personas, para que os hagáis una idea, en Mudwi calculaban unas 9000 personas por día. En Mudwi, aquí en Logroño, calculaos que 1000 y pico personas se las funden en un par de horas o 3, que fue lo que tardaron en entrar y cargarse a toda esta gente. Y sin embargo, eso parece ser, como ha dicho Martín, eso no ha pasado. Eso ha sido toda una ficción de la prensa occidental y que la hemos olvidado. Pero ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar, que es que Israel iba a responder militarmente, que para eso tiene la capacidad militar que tiene, y sabían perfectamente que Europa y en general el mundo occidental nos iba a parecer que la respuesta de Israel es absolutamente desmedida, y nos pasa a todos que lo pensamos así, que la respuesta es desmedida, pero ellos lo tenían controlado. Pero, Carlos, y, perdón, solo quiero decir una cosa antes de acabar esta parte, por lo menos. 12 camiones se calcula que es lo que podían llevar desde, con los 40 y tantos barcos que iban en la flotilla, el equivalente a 12 camiones desde Barcelona, teniendo en cuenta que han estado 2 o 3 semanas en el mar. Eso se ha ido comiendo, se ha ido bebiendo, lo que quiera que llevara. Entran 200 y pico camiones todos los días de ayuda humanitaria a Gaza. Hoy por hoy. O sea, esto es... Bueno, hay unas vías oficiales, por eso decía yo que si lo quieren hacer... podían llevarlo, podían haberlo mandado, se les ofreció desembarcar en Chipre, se les ofreció desembarcar en Creta, o sea, han tenido miles de maneras. Realmente esto era un acto publicitario para poder publicar en las redes sociales, pues lo mismo que la gente con pasta cuelga sus Instagrams esquiando en no sé dónde o en la playa de no sé dónde, pues esto les ha parecido muy guay ser solidarios, metiéndose en un barco durante 2 o 3 semanas, haciendo una race, poniéndose hasta arriba de lo que haya sido que se hayan puesto y vendiendo una moto, que está muy bien, que es muy fácil empatizar con los niños que mueren en Gaza, que es muy fácil, que es que lo hacemos todos, que es que nadie quiere muertos, no queremos muertos ni en Gaza, ni en Sudán, ni los quiero tampoco en Asia, no queremos esos muertos. Pero Carlos, yo creo, yo voy a ser un poquito díscolo con vosotros. No digo que justifiquéis, por supuesto, lo que está haciendo Israel, porque no creo que lo justificáis, o sea, pero desde luego la acción de Israel no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. No esta, ni lo que hacía antes del 8 de octubre. Tampoco la de Hamás, entrando, que no solo entró Hamás, es decir, la de todos los grupos terroristas que había en la Franja de Gaza, que lo hicieron con un ataque al unísono. Desde luego no tiene tampoco ninguna justificación. Pero Israel le ha estado echando morro toda la vida. Israel iba ocupando mediante asentamientos territorio, provocando también, porque es verdad que Hamás tiene la firme intención y el objetivo de eliminar a Israel, pero es que es verdad que Israel tiene el firme objetivo e intención de eliminar a los palestinos de la Franja de Gaza. No digo de matarlos, pero de quitarlos y de echarlos. O sea, ahí desde luego ninguna de las dos partes tiene justificación. Por supuesto no el ataque del 7 de octubre, tampoco nada de lo que hace Israel ni antes ni de lo que ha hecho después. Yo eso quiero dejarlo bien claro, porque desde luego creo que no tiene un pase, ninguna de las dos cosas, y creo que lo único que se hace con eso es también política, y política de la fácil, de tanto el que se pone el pañuelo palestino, que resulta que vale 25 euros y los palestinos no podrían pagar, porque el pañuelo palestino será el palestino, pero todos los palestinos que vemos por la tele, solo algunos llevan ese pañuelo palestino, ¿no? Que como símbolo puede estar muy bien, pero eso es para hacerse la foto, para quedar bien y para nada más. Pues son los mismos que hace 4 días iban con el Sáhara. Pero como los que dicen también y justifican lo otro, es decir, que es que lo otro tampoco tiene justificación. Es decir, si ya se llegó a un acuerdo de los dos estados en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 70 y tantos, ya se había llegado en el 50, o en el 50 y tantos, luego en el 70 y tantos se ratificó. Pues es que tenía que haberse ido la solución.
Da igual, y ninguna de las dos partes radicales lo quiere, porque los fanatismos son malos en todos los sitios y en todos los lugares. Y aquí son fanáticos, tanto los de Israel como los de Hamas. Pero es que también son fanáticos, y perdón, sí, no, porque te estás equivocando. No, pero son igual de fanáticos también los de la flotilla como los que dentro de España, no digo que la puedan atacar, lo de la flotilla tampoco tiene un pase. Primero, porque sabían que no iban a llegar. Segundo, porque la mayor parte de esos, no digo de los barcos, pero de las personas y de los colectivos que van, lo soportamos también y lo mantenemos entre todos, que eso es algo que no se dice. Porque sabían que no iban a llegar. No, Toda la comida que lleven, sí, termino. Toda la comida que lleven, desde luego, era para tirar. No era para entregarle, era para tirar. Pero es que además, ¿cuánto nos ha costado y a cuántas asociaciones de las que han fletado barcos y han pagado, han llevado comida y están allí, porque muchos de aquellos están liberados y que pagamos nosotros, los españoles? ¿Cuánto nos ha costado a los españoles la pantomima que han hecho? Pero eso no quiere decir tampoco, ni tiene justificación para lo que hacen los de Israel. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Israel jamás, antes, nunca, se ha opuesto a que Palestina tuviera, a que los árabes palestinos tuvieran su Estado. No se ha puesto nunca. Israel lo único que ha pretendido siempre es tener unas fronteras seguras. Y te digo, en 1900... Perdona. No es verdad, iba ocupando, sí, ha ido ocupando. ¿Me dejas? Sí. Vale. Cuando estaba el mandato británico en 1931, ¿sabes lo que pasó? Hubo una comisión que se llamaba la Comisión Peel. ¿Sabes lo que hizo la Comisión Peel? Como veía que hubo una gran revuelta árabe, la Comisión Peel dijo, mira, aquí no hay más solución que repartir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. ¿Sabéis quién dijo que sí? Los judíos. ¿Sabes quién dijo que no? Los árabes. Es decir, los primeros que no quisieron el Estado árabe en 1937, no en 31, en el 37, fueron los árabes. Luego en 1947, las Naciones Unidas, la resolución 181, propuso repartir Palestina en dos estados, lo mismo que había dicho la Comisión Peel 10 años antes. ¿Sabéis quién dijo que sí? No, pero Israel. Da igual, pero... ¿Sabes que no? ¿Cómo va a dar igual si está diciendo? ¿Cómo va a dar igual si los árabes? Pero han ido ocupando, es que no sirve de nada decir que sí y ir ocupando. Miguel, déjame que acabe. Sí, claro, te dejo que acabe. Déjame que acabe. Vale. En 1947 volvieron a decir que no los árabes a su Estado. ¿Por qué? Porque siempre querían que el Estado árabe fuera todo el territorio, no solamente la parte que le daban y la parte que le daban al otro. Bien, en 1948 hubo la guerra de independencia de Israel, y entonces los ejércitos de Egipto, Jordania, el Líbano y Siria e Irak atacaron a Israel. ¿Y sabes lo que pasó? Que Egipto invadió Gaza y Jordania invadió Cisjordania. ¿Sabes lo que hicieron? Que Egipto se anexionó Gaza al Sinaí, es decir, a Egipto, y Jordania se anexionó Cisjordania a Jordania. No montaron el Estado árabe, ni ellos lo montaron. Entonces, bien, pues lo que resumo, no ha querido los árabes nunca tener su Estado, nunca lo han querido, e Israel nunca lo ha prohibido. Lo único que quiere Israel es seguridad, tener un vecino que no esté diciendo que te va a matar. Ninguno de los dos ha hecho nada por solucionar el problema. No, pero el que lo tiene que hacer son los árabes, que dicen que no. Israel ha dicho que sí. Ha habido un atentado hoy, por cierto, de Hamas, creo, no sé. Un atentado ha habido en Alemania, creo, con varios muertos. Yo creo que falta mucha... En una sinagoga, ayer fue el Yom Kippur. Pero si el terrorismo es terrorismo. Sea de quien sea. Pero nunca olvides una cosa. Pero yo no estoy defendiendo ni a Hamas ni a los palestinos, pero ves, ya estáis haciendo algo, ya estáis haciendo algo que enquista el problema. Yo no he hablado de Hamas. Pensáis o se vende que yo defiendo a la situación palestina cuando no es así. Yo culpo a los dos. Pues debatiremos otro día, aunque esperemos que esto termine pronto. Gracias a los tres, como siempre, buen fin de semana y nos vemos enseguida. Gracias, buenas noches. Adiós, señores, que descansen. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Adiós.